Juan Luis Guerra, cantautor, arreglista, músico, productor musical y empresario dominicano con más de 35 años de carrera, que ha vendido más de 30 millones de discos y ha ganado numerosos premios, incluidos 27 Grammy latinos, 2 Grammy estadounidenses y 11 premios Latin Billboard. Pero ¿cómo logró todo esto? Rebobinemos el tiempo. Santo Domingo, República Dominicana. Fruto del matrimonio de Gilberto Guerra Pacheco y de Olga Seijas Herrero, nació el 7 de junio de 1957 Juan Luis Guerra Seijas. Tú naciste rodeado de música de alguna manera, en la casa había música, ¿de dónde salió esta vena? Mi padre, como jugaba baloncesto, viajaba a diferentes países y traía música. Por ejemplo, si iba a Puerto Rico, traía música de Cortijo y su Combo. Si iba a México, traía música. Y mis hermanos llevaban la música de los Beatles. Entonces, al lado de mi casa estaba el Teatro Independencia, que era donde se presentaban las grandes estrellas de ese tiempo. Y por eso que yo decía que en el patio de mi casa hasta los aguacates cantaban, ¿no? Ahí cantaba todo el mundo. Y toda esa música la fui asimilando, ¿no? Desde temprana edad, Guerra mostró un especial interés por la música y por la guitarra. La música para mí es una expresión. Mi vida giraba alrededor de una guitarra realmente. Ya cuando yo tenía 15, 16 años, mi vida era el instrumento. Reafirmada su vocación, decide comenzar sus estudios. Tomaba clases con un profesor, Miguel Méndez, en Santo Domingo. Iba al conservatorio y ya a los 17, 18 años ya yo estaba decidido a estudiar fuera. Pero también estudiaste filosofía, ¿no? Bueno, porque resulta que en aquel tiempo los padres pedían a los hijos que si iban a dedicarse a la música, pues tuvieran una carrera paralela. Y me decidí por la filosofía y letras, que me ayudó muchísimo después a mis composiciones. La carrera musical de Juan Luis Guerra comenzó en el año 1954 al lanzar su primer álbum, Soplando, con un grupo de músicos locales, que más tarde se conocería como Juan Luis Guerra y 440. Estoy trabajando en EMCA. Un día llega Bienvenido Rodríguez, que era el principal disquero dominicano de Karen Records. Yo le pongo un cassette de Soplando. Mira, yo estoy en esta banda, somos fulano, fulano, fulano y fulano, y esto es lo que estamos haciendo. Y él lo escucha y tuvo una gran visión. Él dijo, eso suena increíble, aquí nunca nadie ha hecho algo así, pero eso no se baila. Y yo, bueno, se baila, pero no como tú lo piensas. Y dice, no, pero eso no se baila. Eso no es vendible. Si tú me haces algo así, con esas voces, pero bailable, hablamos. Uno de los sencillos del disco fue este, Feliciana. Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero. Ese mismo año se casa con Nora Clementina Altagracia Vega Razuk, una estudiante de diseño, con quien tuvo un noviazgo de 4 años. Besos han quedado en mi cara, mujer, besos de ternura, besos de miel. ¿Son los besos de tu esposa? Claro que sí, es disfrutar del amor de mi juventud y mantener ese amor por ya 30 años. La pareja tiene 2 hijos, Jean Gabriel y Paulina. Un año más tarde, en 1985, el presidente y dueño de la empresa discográfica dominicana Karen Records, Bienvenido Rodríguez, hace firmar a Guerra su primer contrato con la condición de que grabaran un merengue más movido. El grupo aceptó la proposición, procediendo a grabar el primer tema del disco titulado Por eso ahora, que formaría parte de su segundo álbum Mudanza y Acarreo. Estos fueron otros de los temas del disco. Si tú te vas y ella dice. Tú te vas, mi corazón se muera. Él dice que me quiere. Ella dice que me quiere. Que sin mi amor se muere. 2 años después, en 1987, llega el álbum Mientras más lo pienso tú. Y como consecuencia de su labor, Guerra y sus acompañantes comienzan a obtener reconocimiento. Recuerdo que un amigo nuestro, Cuquito More, arquitecto y tremendo bajista dominicano, fue al estudio y escuchó Guava Berry. Y cuando lo escuchó, él nos dijo, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes.
Y se la voy a hacer muy en serio, porque yo no creo que sea como yo pienso. ¿Ustedes están listos para lo que viene? Definitivamente no. Este fue uno de los temas del álbum, Tú. Tú cuando hablo, tú cuando sueño. También estaba este, Me enamoro de ella. En 1988, durante la grabación de su siguiente álbum, Ojalá que llueva café, hubo constantes cambios en los vocalistas de la agrupación, lo que lleva a Juan Luis Guerra a convertirse en la principal figura de su grupo. Los niños canten en el campo. Este álbum representa el inicio de la consagración internacional de Guerra, al obtener tantas ventas que hizo que se colocara en el primer puesto en muchos países de América Latina. El tema más promocionado fue el que da título al disco, Visa para un sueño. Bueno, y cuando tú compones Visa para un sueño, eso fue en la década de los 80. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Había una situación complicada en el país. La gente emigraba en busca de sueños. Hay mucha juventud que todavía ve a Estados Unidos como la posibilidad de conseguir un sueño. Existe, claro está. Hay personas que quieren salir del país, pero yo en fe veo las cosas mejores en nuestro país. También aparecía la canción folclórica venezolana Woman del Callao, compuesta por el venezolano Julio Delgado. El 11 de diciembre de 1990, en medio de muchas expectativas, Guerra presentó su siguiente álbum, Bachata Rosa, que fue el primero editado en CD y el más exitoso de su carrera desde el punto de vista comercial, vendiendo hasta ese entonces unos 9 millones de copias y valiéndole alcanzar en ese momento la cumbre de su popularidad. Gracias a este disco, el cantante obtiene su primer premio Grammy y el premio Cassandra. Estas fueron algunas de las canciones del disco que arrasaron en las listas de ventas: Rosalía, La Bilirrubina, Como abeja al panal, Burbujas de amor y Bachata Rosa. Que te entristeces si me oye. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Yo soy satélite y tú eres mi sol. Ese mismo año, Guerra creó la Fundación 440. Nace por la idea de un amigo que me dice que debemos tener la fundación para hacer operativos médicos, principalmente oftalmológicos, ¿no? De la vista. Así es como nace. Después nos vamos desarrollando y tomamos diferentes visiones hasta llegar a la que tenemos hoy, que es ayudar a los niños más necesitados, principalmente en la República Dominicana. Juan Luis Guerra también ha escrito canciones para otros cantantes como el mexicano Emmanuel, para quien escribió el tema No he podido verte. Pero nada pasa si no escucho tu voz. En 1992 le toca el turno al álbum Areíto, que con el tema El costo de la vida se manifiesta sobre las pobres condiciones de vida de muchos dominicanos y habitantes de América Latina. Ay, el costo de la vida. Otros de los temas fue este, Mal de amor. Como hojitas de un limón y estrujar tu corazón. También estaba este que se los presento a dúo con el famosísimo bachatero Romeo Santos, Frío Frío. Tu mujer es la primera persona que escucha tus canciones por primera vez. Es de la primera que la escuché. Eso es muy duro, ¿eh? También. Sí, yo siempre... No solo para ti, para otra persona, la que tiene que juzgar. Sí, pero yo sé que lo que me dice, como me juzga las canciones, pues son casi siempre tiene razón. Te regaló una rosa, la encontré en el camino. 2 años más tarde, en 1994, llegaría su siguiente álbum Fogarate, que tuvo como primer sencillo el tema La Cosquillita, rescatando el merengue rápido folclórico conocido como Perico Ripiao,
al lado del acordeonista Francisco Ulloa y su conjunto. Otro de los temas fue este, El Farolito. También estaba esta bellísima bachata, Viviré, una versión en español que hizo Guerra del tema Viví, del músico congoleño Papa Wemba, que se convirtió en la primera en alcanzar el número 1 en la lista Billboard Latin Pop Airplay. Después de esto le sucede una tragedia al vocalista del grupo Roger Sayas. Terminando la producción de Fogarate, Linda Ordei, la esposa de Roger, de 31 años de edad, contrajo una cisticercosis, bacteria que se le alojó en el cerebro y luego le provocó la muerte, dejándolo viudo y a cargo de su hijo de 3 años. Por todo eso y mucho más, Juan Luis Guerra se retiró temporalmente de los escenarios. Después de que salió Fogarate, nos reunió a Dalgisa, a Marco y a mí, y nos dijo: yo no puedo encargarme con una tarima como yo me siento. Si yo me paro en una tarima en estas condiciones, yo me voy a morir, yo no aguanto más. Fue así como encontró la paz. Pídele a tu Dios. ¿Cómo te encontró ese momento de tu vida ahí en el año 94? Entiendo que con mucha tensión. Mucha ansiedad. Tenía mucha ansiedad en mi corazón y llegaron unas personas que me hablaron de la paz de Jesús, de la paz del Señor. Y yo decidí abrir mi corazón y Él entrara y que fuera Señor y Salvador de mi vida. Después de 4 años de silencio discográfico y ya en 1998, Guerra presenta el disco Ni es lo mismo, ni es igual, colocando consecutivamente los temas Mi PC y Palomita Blanca en el lugar número 1 del conocido Hot Latin Tracks de la revista Billboard. Ábreme tu email, envía tu disquete con un poquito de mi cariñito bueno para amarte. Dile que las noches no han callado. No obstante, fue El Niágara en bicicleta el tema más popular de ese álbum. No me digan que Todo esto hizo que ganara 3 premios Grammy Latinos. ¿Qué te causa más incertidumbre a la hora de exponer una canción? ¿Las primeras letras a la hora de componer o cuando la exhibes ya frente al público? Cuando yo compongo es un momento íntimo entre la canción y yo solamente, ¿no? Ahora, después cuando tú la expones, pues ya quieras o no, piensas en cuál va a ser la reacción de un público, si te va a gustar, si no te va a gustar. Años después, el 31 de agosto de 2004, Juan Luis Guerra lanzó el álbum bajo el título Para ti, donde las canciones en su mayoría serían de carácter religioso, lo que refleja el ferviente cristianismo de Guerra. Con este álbum, el cantante ganó 2 premios en el Billboard en el año 2005 en las categorías de Gospel Pop y Merengue Tropical por el éxito del tema Las Avispas, la primera vez que una canción ganó estas 2 categorías al mismo tiempo. Gracias. Ante todo, quiero darle las gracias a Jesús, mi Señor y Salvador. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiene en la carrera. Esa canción, nosotros hacemos unos estudios bíblicos con nuestra pastora en la iglesia. Y ese día estaban hablando de Éxodo y Deuteronomio y me acuerdo que el verso bíblico decía cómo el Señor, cómo Dios mandaba a las avispas delante de su pueblo para que cuidaran de él. Y yo digo, ¿cómo? Que el Señor manda avispas delante de su pueblo. Me suena merengue. Otros éxitos incluyen Para ti y Soldado. Para ti no hay nada imposible, para ti nada imposible. Soy soldado de voz trompeta, aleluya, soldado de guerra. 2 años más tarde, el 6 de abril de 2006, Juan Luis Guerra fue honrado como icono de BMI, la sociedad de autores y editores a la que pertenece. Las composiciones de Guerra han ganado 14 premios en ese mismo certamen. Juan Luis es una persona muy justa, una persona muy consciente
y que se preocupa mucho, en demasía, por quienes están alrededor de él. El tipo es un visionario. O sea, el tipo tiene una visión y tiene como un imán para que la cosa buena como que caiga, ¿entiendes? Que también tiene que ver con la buena vibra, porque Juan Luis es un tipo que es demasiado buena vibra. Continuando con los premios, al siguiente año 2007, en los premios Lo Nuestro, presentó el primer sencillo de su nuevo disco, La llave de mi corazón. Te pido que me des solución, pues tiene la llave de mi corazón. De la llave de mi corazón. Cuéntanos un poquito cómo se dio. La llave de mi corazón era un blues. Era un blues originalmente. Y después yo comencé al blues a introducirle un poco de mambo, de merengue, unos riffs de trompetas, a orquestarla como si tuviéramos los 50, los 60. Y ya sabía que había nacido el tema. Guerra ganó más de 20 premios con este disco, incluyendo un premio Grammy, 5 Grammy Latino, 6 premios Cassandra, 4 premios Billboard y 2 premios Lo Nuestro. Estos fueron otros temas del disco: Medicine for My Soul, Que me des tu cariño y Como yo. Que me des tu cariño para yo quedarme. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. El 16 de marzo de 2008, él y otros artistas participaron en el concierto Paz sin Fronteras, organizado por el también famoso cantante Juanes, celebrando el final de la crisis diplomática andina entre Colombia, Venezuela y Ecuador. Pa' que aquí en Colombia oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Juanes ha sido un ejemplo en esta corta carrera, ha alcanzado muchísimos logros y sobre todo su calidad humana. Juanes siempre está presto a ayudar a las causas donde más lo necesitan. 5 meses después, el 15 de septiembre, Guerra fue nombrado Artista de la UNESCO para la Paz, en reconocimiento a sus esfuerzos en beneficio de los niños con discapacidad y los niños necesitados. Algo que caracteriza a la fundación nuestra es integridad. La gente sabe que todo el dinero que aporta llega íntegramente a las personas que lo necesitan. En el año 2009, colaboró con la cantante canadiense Nelly Furtado en su disco íntegramente en español Mi Plan, en la canción Como lluvia. Últimamente todo el mundo quiere cantar con Juan Luis Guerra. ¿Con quién te gustaría cantar a ti que no se haya dado? Mira, en español a mí me gustaría cantar con Juanes. Y con Alejandro. Y en inglés yo siempre digo que mi ilusión es hacer una bachata con Paul McCartney. ¿Pero por qué no? El 8 de junio de 2010, Guerra lanzó al mercado el álbum A Son de Guerra, el cual contiene diferentes ritmos musicales como son, bachata, merengue, bolero, mambo, funk, rock, jazz y reggae. El disco contiene éxitos como La Guagua y Bachata en Fukuoka, que se colocó en la posición número 1 en las listas del Hot Latin Tracks, Tropical Songs y Latin Pop Airplay Songs de Billboard. También ese mismo año, Juan Luis Guerra colabora con el famosísimo cantante Enrique Iglesias en la canción Cuando me enamoro, escrita por el compositor cubano Décemer Bueno, que alcanzó la posición número 2 de la lista Rhythm Airplay Chart. Cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro. Yo muchas veces digo que mis canciones son mucho más románticas de lo que yo soy. Siempre mis canciones hablan de amor, principalmente por mi esposa, por lo que ella representa y me inspira. En enero de 2012 se estrena en YouTube el video de su nuevo sencillo, En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital, ya seguro que te quieres sanar. También participa en el famoso programa de David Letterman, cantando a dúo con el famoso cantante recientemente fallecido, Tony Bennett. Ladies and gentlemen, please welcome with special guest Juan Luis Guerra
Tony Bennett. And change our lonely life at lonely day. En el año 2014, lanza el sencillo Tus Besos, perteneciente al álbum Todo tiene su hora, que recibió una acogida excepcional tanto por sus fanáticos en todo el mundo como por la prensa especializada. ¿Tú te acuerdas de tu primer beso? ¿Tienes conciencia de la... Sí, claro, ¿sí? Claro. Pero todos mis besos y todas mis canciones me he dedicado a mi esposa. Tus besos procurándome en esta canción viven en la esquina de mi corazón. Yo le digo a la persona que todo tiene su hora y que la hora de ese amor perfecto para ella llegará. Y por eso tomé ese tema y lo puse como portada. Debajo del sol naciente, espera tu amor bendito. Este fue otro de los temas del disco, Muchachita Linda. Y bailo mi bachata con mi muchachita linda. Todo esto hizo que ganara el premio Grammy al mejor álbum del año. Muchas gracias, muchas gracias. Ante todo, compartir este premio con los demás nominados. Es un gran placer siempre estar con ustedes. Juan Luis Guerra siempre ha respetado también la opinión de los demás integrantes de su grupo. Juan Luis siempre ha sido un tipo muy democrático con su banda y todo el mundo opina, el que sea, opina y se escucha. Y él lo toma en cuenta. Y lo toma en cuenta, y si hay que cambiar, se cambia, porque es de la mejor manera, y por eso hay esa armonía entre 15 tipos, 16 tipos que están en tarima dándolo todo, que se lo están gozando más que la gente, y por eso no lo gozamos tanto, porque tenemos ahí adelante a un líder que trabaja principalmente con la consideración que trabaja con su banda. En el año 2019, edita su novedosa producción Literal, trayendo nuevos sonidos a la bachata con su contagioso éxito Kitipún. Todo lo que tengo es tuyo, tuyo, todo y más. Estas fueron otras de las hermosas canciones del disco, Corazón enamorado y Me preguntas, seguidas de las contagiosas y rítmica Lámpara pa' mis pies y I Love You More. Cuánto me alegra encontrarte esta vez, con el corazón enamorado. La luz de tu mirada es lámpara pa' mis pies, I love you more. Que me digas, I love you more, me repita. También ese mismo año, durante el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en España, Juan Luis Guerra batió un nuevo récord. Juan Luis Guerra colapsó y de qué manera anoche Santa Cruz de Tenerife con su concierto de carnaval. 400.000 personas acudieron a escuchar al cantante dominicano, a disfrutar de su música y a bailar con sus canciones. No se recuerda nada igual. Ha superado incluso el récord Guinness de Celia Cruz en el carnaval de 1987 con 240.000 personas. Como el agua del río, como agua de la fuente. En el año 2021 colabora con el cantante venezolano Ricardo Montaner en este tema, Dios así lo quiso. Porque Dios así lo quiso. En este año 2023 se unió al cantante colombiano Fonseca para este tema, Si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo. Cuando te dicen a ti o te mencionan República Dominicana, ¿qué te pasa por la mente? Amor. Yo creo que siento un amor muy especial por mi país. Siento un amor muy especial por las tradiciones, por la música, por lo que la República nos brinda como sus hijos. Y así llegamos al final de la historia. ¿Qué puedo decir? Pues muy fácil. La creatividad y variedad musical del trabajo de Juan Luis Guerra lo ha colocado como el artista dominicano más universal. Ha llevado con su palabra, su música y su vida la promoción de los más altos valores de la dominicanidad.